Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Bendiciones, hermanos, seguimos gozándonos en el programa Él es Elohe, el Dios Todopoderoso, el poderoso Dios de Israel. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, el dador de la vida, el dador de toda buena dádiva y el dador de todo don perfecto. Gracias por su misericordia, gracias por su paz, gracias por su amor para cada uno de nosotros. Él ama a su pueblo de una manera gloriosa. Gracias, Padre, gracias por este día. Tu bendición, Señor, sobre lo que hagamos, Señor, en el programa, sea bendito a través de tu Santo Espíritu. Que todos con gozo podamos acercarnos a ti, Señor, a través de esta fuente, Señor, en el que podemos unirnos como uno solo y seguir corriendo en pos de ti, Señor, creciendo en estatura, en sabiduría y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por permitir alabar y bendecir su santo nombre, para exaltar a nuestro Señor, su grande e infinita misericordia. Muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, te exaltamos, Señor. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, estando plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, estando plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá, estando plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi cilicio. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, me ceñiste de alegría. Por lo tanto cantaré a ti, oh Señor, no estaré callado. Jehová mi Dios, yo te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi cilicio. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, me ceñiste de alegría. Por lo tanto cantaré a ti, oh Señor, no estaré callado. Jehová mi Dios, yo te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi cilicio. Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos en ti, Señor. Gloria y honra a su nombre. Dios, Señor, no estaré callado. Jehová mi Dios, yo te alabaré para siempre. Jehová mi Dios, yo te alabaré para siempre. Oh, aleluya. Has desatado nuestro cilicio.
para alabar y bendecir su santo nombre, para exaltar su señorío y su majestad. Reciba gloria y honra, mi Señor, el que vive y reina por siempre, y reinará, aleluya. Santo es su nombre, y digno de en gran manera ser alabado, aleluya. Bendito eres, Señor. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Yana Cirel Aguilar Zamora. Hola hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 82. Amonestación contra los juicios injustos. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Adiós, hermanos, los quiero mucho en Acapulco. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato, sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Oración a cargo del pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias a Dios por poder orar con mis hermanos y poder levantar nuestra voz y llegar al santuario eterno de nuestro Señor con oración. Tu palabra dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Gracias por esa preciosa palabra. Oramos para que Dios se glorifique en este proyecto en el cual, gracias a Dios, vemos luces en las que sabemos que nuestro Dios está obrando para que nosotros tengamos la seguridad y la confianza
que tú estás en este asunto. Ese lugar está en tus manos, guárdalo, Señor, que nada ni nadie pueda tocarlo, pues es una heredad para los huérfanos. Y tu palabra dice, ay del que toque la heredad de los huérfanos. Dios mío, tú eres, Señor, la heredad de ellos. Y por esa confianza, Señor, venimos delante de ti orando para que tú seas glorificado. Y este lugar, oh Dios eterno, que estamos engendrando en oración con mis hermanos que se unen siempre para clamar delante de ti, sabemos, oh Dios eterno, y tenemos la seguridad y la confianza que tú nos oyes, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre, oh Dios eterno, invocando tu santa voluntad en todo aquello que pedimos. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, fortaléceles día a día y que la oración de cada uno de ellos lo llene de gozo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que igual que ella padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Señor, esta noche te pedimos perdón y te damos gracias por permitir unirnos en oración para clamar por la sanidad y salvación de los enfermos de cáncer y de toda persona que esté pasando por algún otro tipo de enfermedad. Ten misericordia por la vida de cada uno de ellos y fortalece sus cuerpos. Confiamos, Padre, en el poder de la oración al invocar tu santo nombre y creemos fielmente en tu palabra que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Gracias, Señor, por tu palabra que nos fortalece y nos dice día a día: no temáis, porque tú, Señor, nos sostienes y mandas a tus ángeles para que acampen entre nosotros y así nuestros pies no tropiecen en piedra. Por eso clamamos a ti, Jehová, para que tengas misericordia del enfermo y le sanes, para que esfuerces al cansado y multipliques las fuerzas de quien no las tiene. Te pedimos, Señor, hagas tu voluntad sobre la vida de cada enfermo de cáncer, así como de todo aquel que esté pasando por otro tipo de enfermedad. Escucha, Señor, la voz de nuestro ruego y haz tu voluntad sobre la vida de cada uno de los que se encuentran en esta situación en la lista de oración de Fundación Princesa. En tu palabra nos dices: clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Por eso, Señor, clamamos a ti para que te glorifiques en la vida de cada enfermo y le sanes. En estos minutos de oración, Padre, también te pedimos por la vida de nuestro pastor Jesús Alvarado, para que toques su cuerpo y pongas tu mano sanadora sobre él. Bendice su vida, Señor, guárdale, aumenta su fe y acércalo más y más a ti, oh Jehová. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos y del ministerio de la Iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre y Señor nuestro. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.
Lectura bíblica a cargo de la hermana Irene Rivera García. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a leer Proverbios 15, versos del 1 al 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Amén. Bendiciones. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo de la hermana Georgina Zamora Palacios, desde Acapulco, Guerrero, México. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente un mensaje de las Escrituras. En esta tarde, ruego al Señor que su gracia sea sobre cada uno de nosotros, los que hablamos, los que escuchamos su palabra. Que haya gracia para poder oír, gracia para hablar, gracia para poder, Señor, comprender, entender tu palabra, para ser alimentados por tu palabra. Gracias, Señor, para conocerte a través de tu palabra te rogamos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu amado Hijo. Gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hoy voy a compartir con ustedes la parábola del redil, que está en Juan 1. Vamos a hablar un poquito acerca de la parábola del redil, que vamos a leer en Juan 1 del 1 al 6, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En esta parábola podemos ver que Jesús es la puerta a través de la cual podemos entrar al reino de Dios, la cual está abierta para todo el que cree en Él, el que le acepte y le cree en Él. Debemos nosotros tener siempre presentes la obra preciosa por la cual hoy estamos aquí, que nuestros ojos se puedan abrir, que nuestros ojos estén abiertos para poder ver, como se abrieron los ojos de Juan el Bautista cuando vio a nuestro Señor Jesucristo venir y dijo en Juan 1:29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 2 de Juan 10 que leímos dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, es el pastor de las ovejas. El portero es el Padre quien abre la puerta. Apocalipsis 3:7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces aquí está hablando, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es nuestro Señor Jesucristo. A este abre el portero, que es el Padre. Y dice ahí mismo en el versículo 3, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas son un tipo de nosotros, los creyentes, y habla acerca de nosotros. Dice, y las ovejas oyen su voz. ¿Cuál es la voz de nuestro Señor? La voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz de nuestro buen pastor es su palabra. Nosotros podemos conocerle a través de las Escrituras. Ellas nos llevan al conocimiento de Él. Dice, las ovejas oyen su voz. Las ovejas, nosotros como sus ovejas debemos ir a su palabra para conocerle. Ellas nos llevan al conocimiento de Él. Juan 5:39, este versículo que oímos cada vez que leemos las Escrituras, leen las Escrituras nuestros hermanos en el programa, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante, muy importante, hermanos, ir a su palabra para que podamos escuchar la voz de nuestro Dios, para poder escuchar, poder saber lo que Él tiene que decirnos. Si nosotros no leemos las Escrituras, difícilmente vamos a conocer la voz de nuestro pastor. Si no leemos su palabra, entonces no conoceremos, no podremos conocer a nuestro Señor, no estaremos familiarizados con su voz, no le vamos a conocer. Por eso tenemos que ir a las Escrituras, por eso tenemos que leer su palabra. En las Escrituras vemos que el Señor muchas veces utiliza las ovejas para hablar a nuestras vidas y nos compara a nosotros con ovejas, hace referencia de nosotros con las ovejas. Dice que somos nosotros como ovejas de su rebaño. El pastor, de una manera natural, cuida al rebaño, pasa horas vigilándolo, cuidando a su rebaño, noches, fines de semana, invierte mucho tiempo cuidando a sus ovejas. Entonces el pastor las conoce a sus ovejas, conoce a cada una de sus ovejas. Dice en el versículo 10, en el capítulo 10 de Juan 3 que leímos, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él conoce a sus ovejas. También Isaías hace referencia de cómo el Señor nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. En Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Aquí habla de las estrellas. Dice, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Más adelante vamos a ver un versículo donde dice prácticamente lo mismo, pero se refiere a las ovejas. Dice que conoce y a todas llama por su nombre. Aquí, aunque está hablando aquí habla de las estrellas. También en la Escritura nosotros somos, nos comparan con estrellas. Nuestro Señor nos conoce a cada uno de nosotros por su nombre, así lo dice la Escritura. Conoce a cada uno de los que por gracia somos salvos, a cada uno de los que hemos sido redimidos con su sangre preciosa. Nuestro Señor nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Una de las características que tienen las ovejas es que ellas tienen una audición muy buena, tienen una excelente audición. Eso compensa al hecho de que las ovejas no tienen una muy buena vista, tienen más bien una vista muy pobre. Ellas solo ven cuando hay luz muy fuerte, una luz muy brillante, entonces pueden ver, ya que su vista es muy pobre. Entonces ellas deben de confiar en el sonido de la voz de sus pastores para obtener la instrucción, porque ellas no ven casi, entonces ellas se guían por el oído, confían y conocen la voz de su pastor, es por el oído. Dice, voy a volver a leer Juan 10:3, a este es el portero, es el que le abre, y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus propias ovejas, cada una por su nombre, y las dirige hacia afuera. Después de sacar a todas las que son suyas, va delante de ellas.
y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y ahí voy a quedar. Dice que nosotros debemos, ¿y cómo vamos a conocer la voz de nuestro Señor? A través de leer su palabra, de escudriñar su palabra. Debemos escuchar la voz de nuestro Señor leyendo su palabra. También podemos escuchar la voz de nuestro Señor a través del siervo que Él puso como pastor de nosotros en esta tierra. Él también lo escogió el Señor para enseñarnos y para instruirnos. Dice la Escritura que las ovejas no siguen voz de extraños, que huyen de esas voces. Una oveja no oye otras voces. Nosotros debemos de meditar si oímos otras voces, si nosotros hacemos caso a otras voces, entonces no estamos siendo ovejas, porque las ovejas solamente oyen y hacen caso a la voz de su pastor, nada más. Juan 5:10 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces ellas no escuchan esas voces, no hacen caso. Hace unas semanas veía un experimento que hicieron con unas ovejas, donde estaban un grupo de ovejas pastando y unas personas les hicieron prueba 1, una mujer empezó a hablarle, un hombre empezó a hablar a las ovejas haciendo el sonido que hacen los pastores para llamar a las ovejas. Y las ovejas seguían pastando, realmente ni prestaban atención. Prueba número 2, hicieron lo mismo, otra persona llamó a las ovejas haciendo sonidos, como el sonido que hace su pastor para llamarlas, y las ovejas seguían comiendo el pasto tranquilamente, ni voltearon a ver las ovejas, estaban pasando. Otra vez hicieron lo mismo, volvieron a llamar a las ovejas para que se acercaran, volvieron a llamarlas con el sonido como el pastor les llama, y las ovejas como si nadie les estuviera hablando. Sí, ellas estaban en lo suyo comiendo su pasto. En la siguiente viene su pastor y les habla, y las ovejas empiezan se alborotan, levantan su cabeza y empiezan a seguirlo. ¿Sí? Y fue increíble, fue muy bonito verlo, porque es así. Sí, las ovejas escucharon la voz de su pastor, levantaron su cabecita, estoy hablando de manera natural lo que viene ese video, y cómo las ovejitas alzaron la cabecita y empezaron a caminar, dejaron lo que estaban haciendo y empezaron a caminar siguiendo a su pastor. Y aquí pues se confirma lo que dice, que las ovejas no escuchan, nunca siguen a un extraño, huyen de él. Dice, porque las voces de los extraños, porque ellos no conocen esa voz, solo conocen la voz de su pastor. Esto es importante, que nosotros leamos las Escrituras y también que sepamos y escuchemos solamente al que el Señor ha puesto como guía de nosotros, que es nuestro pastor, y escuchar a nuestro Señor, buscarla a través de las Escrituras en su palabra. Uno de los inconvenientes que tienen las ovejas, y que también tiene mucho que ver con nosotros, por eso nuestro Señor nos compara con ovejas, es que las ovejas se distraen con mucha facilidad, son muy distraídas, se distraen fácilmente, y como ellas tienen una muy mala visión, entonces se pueden alejar del rebaño. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando el pastor las llama, ellas escuchan, reconocen su voz y acuden a él. Pero si una oveja se aleja demasiado, incluso aunque tenga una excelente audición, puede perderse y convertirse en presa fácil para un lobo, para cualquier otro animal. Por eso es importante permanecer cerca, permanecer en el redil. La parábola se llama parábola del redil. Un redil hace referencia a un lugar cerrado. En un redil se encierran al ganado pequeño, como son las ovejas, se encierran a las ovejas. Esto es con la finalidad de protegerlas, para protegerlas de las inclemencias del tiempo, para protegerla de animales que pueden comérselas, para protegerla de ladrones. Entonces, por eso las ovejas deben estar en el redil, deben de permanecer ahí. ¿Qué es un redil? Nosotros, es la iglesia. Nosotros debemos
permanecer ahí. Por eso también la Escritura nos exhorta a no dejar de congregarnos. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, si podemos, si no hay nada que nos impida congregarnos, hay que congregarnos, es muy importante. Ese es nuestro redil también. Si nosotros tenemos este medio para poder congregarnos a la distancia, hacerlo también. Eso es estar en el redil, permanecer ahí. Dice que las ovejas, como son tan distraídas, pueden perderse. Y que aunque tengan excelente visión, si ellas van más allá del redil, que va a ser muy difícil que puedan volver, que se pueden extraviar, quedan expuestas. Así quedarían expuestas nuestras vidas si nosotros no permanecemos en el redil cerca. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. ¿Cuál es el objetivo de nosotros, hermanos? Nuestro objetivo, nuestra meta es conocer a nuestro Señor, conocer a nuestro Cristo, a nuestro Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo vamos a llegar a conocer la voz de nuestro Dios? ¿Cómo? Pasando tiempo con Él para poder escuchar su voz, poder tener esa relación con nuestro Dios a través de la oración, crear una relación estrecha con nuestro Creador a través de la oración, leyendo las Escrituras. Ahí le conoceremos y podemos reconocer su voz de una manera instantánea, porque estaremos ahí en continuo contacto con Él, así como nosotros reconocemos de manera natural la voz de nuestros hijos, la voz de nuestro papá, de nuestra mamá. Así podemos conocer la voz de nuestro pastor si nosotros mantenemos una relación estrecha con Él. En Juan 6:60, nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando, en este capítulo leemos que el Señor Jesucristo les enseñaba que Él era el pan de vida. Antes de eso, Él había sido el milagro de la alimentación de los 5,000 y después él les enseña que Él es el pan de vida. En Juan 6:60 le dice la Escritura, solo voy a leer un pedazo, dice: al oír lo que el Señor les decía, lo que el Señor les enseñaba, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿qué os ofende? El Señor les empezó a enseñar. A muchos de los que estaban ahí escuchándoles no les gustó lo que oía, no les gustó lo que Él les enseñaba y se fueron, y solamente quedaron sus 12 discípulos. Y el Señor, más adelante leemos que el Señor les preguntó a sus discípulos si quieren. Les dijo: si quieren se pueden ir. Les dijo: se pueden ir. Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro tampoco entendía lo que el Señor estaba enseñándoles ahí. No lo entendía. Pero a pesar de que no lo entendía, Pedro sabía quién era Él, quién era su Señor el que hablaba. Sí lo sabía. En Mateo 16:16 dice: respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él sabía quién era su Señor. El Señor estaba enseñándole, y tal vez Pedro no entendía tampoco como los demás, pero sabía que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Él sabía, porque estaba ahí, le escuchaba y le conocía. Por eso es importante que nosotros busquemos a nuestro Señor para poder conocer a nuestro Salvador. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Eso dice un himno que cantamos. Dice: oír lo que Él dice me trae salud. Conocerlo a Él, ese es el objetivo, esa es la meta de nosotros, conocerle. Y tenemos que buscarle para poder conocerle, pasar tiempo con Él para conocerle. Otra característica de una oveja es que una oveja es rumiante. Rumiar quiere decir, es meditar. Las ovejas rumían. Para rumiar necesitan estar tranquilas, necesitan tener paz, no pueden rumiar si ellas están en algún sobresalto, no lo pueden hacer, no pueden rumiar.
sino cuando nosotros vayamos a las Escrituras, ellas son las Escrituras. El pasar, ir a su presencia es lo que va a traer, lo que va a quietar nuestras almas, lo que va a traer paz a nuestras almas para poder ir a su presencia es lo que va a quietar nuestras almas. Al entrar a su presencia, nuestras almas se van a quietar, nuestros espíritus se van a quietar, vamos a poder oír su voz, meditar en su palabra y el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Entonces ahí es donde tenemos que ir a rumiar su palabra. Creo, hermanos, que cada uno de nosotros como ovejas estamos muy bien alimentadas, gracias a Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido cada día. El Señor nos ha dado este programa para que podamos todos los días ser alimentados de su palabra. Somos unas ovejas bastante bien alimentadas y cuidadas también por nuestro pastor, por nuestro Señor. Principalmente el Señor tiene cuidado de nosotros. Nos permite que seamos alimentadas. Nosotros tenemos que buscar ese tiempo también, hacer ese tiempo para rumiar su palabra, para ir a su palabra, para meditar en su palabra. La meditación en nuestras vidas se va, si nosotros acudimos a nuestro Señor continuamente, si leemos las Escrituras, si meditamos en sus palabras, ellas se van a convertir en una oración continua en nuestras vidas. Gracias a Dios por cada uno de los que tenemos la oportunidad de compartir las Escrituras, de hacer lo que hacemos. Gracias a Dios por esta oportunidad, porque el Señor nos está haciendo que rumiemos, que deberíamos hacerlo más. Aunque no importa que no participemos enseñando las Escrituras, deberíamos hacerlo y rumiar las Escrituras, pero les doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes un mensaje de las Escrituras. Esta oportunidad es para mí, que me permite rumiar su palabra, leer su palabra, buscar en su palabra. Es una experiencia para los que, lo digo por mí, es una experiencia preciosa, es también difícil, pero es tan bonito y es una experiencia poder aprender a rumiar de sus Escrituras, y es algo que tenemos que hacer. Dice el Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias a Dios que nos permite estar y conocer a su palabra, que podamos ir a su palabra. Dice, una de las preguntas que el apóstol Pablo le hizo al Señor Jesucristo cuando le salvó, y que vamos a leer en Hechos 9, versículo 3 y 5. Aquí Saulo había pedido cartas para poder ir a perseguir a los creyentes. Dice, mas yendo por el camino, aquí es Saulo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, y esa es la pregunta que hizo Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Eso es lo que le preguntó Pablo. Y Pablo invirtió toda su vida para conocerlo. ¿Quién eres? Y ahí invirtió Pablo todo su tiempo, su vida, para conocer a su Señor. Más adelante Pablo escribe en la carta de Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo dedicó su vida a conocerle, a conocer a su Señor. Solo si le conocemos podemos seguir sus pisadas.
Solo si le conocemos podemos seguir sus pisadas. Vayamos a nuestro Señor para conocer su voz. Mantengámonos en el redil para no extraviarnos. Quiero concluir, hermanos, leyendo Juan 10, después de la parábola del redil. El Señor les enseña está la parábola del buen pastor, y el Señor más adelante en Juan 10, en el capítulo 22 al 30, de los versículos, 22 al 30, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le preguntaron: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Que seamos ovejas que oigan la voz de su pastor, y así vamos a poder seguir sus pisadas. Así nadie podrá arrebatarnos de su mano. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su misericordia. Que el Señor nos ayude a ir, que seamos esas ovejas que busquen y que oigan y que conozcan la voz de su pastor, que oigan la voz de su pastor, que conozcan la voz de su pastor, y podamos así, si oímos la voz de nuestro pastor, seguir sus pisadas. Así nosotros seremos guardados y nadie podrá arrebatarnos de su mano. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su palabra. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.
Gracias a Dios. Dios bendiga a mi hermana Georgina, la Miss, como le decimos de cariño. Que Dios la bendiga, la guarde, la proteja, la siga bendiciendo, dándole inteligencia, sabiduría para enseñar su palabra. Que Dios la bendiga en gran manera y bendiga este mensaje, bendiga su palabra, porque su palabra es verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo, y esa palabra es viva y es eficaz. Gracias por poder compartirla y también por poder nosotros escucharla y saber que esa palabra es como un martillo que va quebrando la piedra hasta darle lugar a ese corazón de carne donde podamos dejar que Dios siga escribiendo sus leyes y su palabra viviente en nuestros corazones. Paz a todos, que Dios los bendiga. Proseguiremos el día de mañana, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Dios bendiga a su pueblo con paz. Amén. Pobre siendo rico por amor. Cristo
meditar. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7. La fidelidad de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La fidelidad de Dios nunca ha dependido de la fidelidad de sus hijos. Él es fiel aunque nosotros no lo seamos. Cuando nos falta valor, a Él no. Él ha hecho historia usando a las personas a pesar de lo que son. ¿Necesitas un ejemplo? La alimentación de los 5,000. Este es el único milagro, aparte de los de la última semana, que aparece en los 4 evangelios. ¿Por qué los 4 escritores consideran valioso repetirlo? Quizás querían mostrar que Dios no se da por vencido, aun cuando los suyos lo hagan. Cuando los discípulos no oraban, Jesús oraba. Cuando los discípulos no veían a Dios, Jesús buscaba a Dios. Cuando los discípulos eran débiles, Jesús era fuerte. Cuando los discípulos no tenían fe, Jesús tenía fe. Sencillamente pienso que Dios es más grande que nuestras debilidades. Pienso que nuestra debilidad revela la grandeza de Dios. Dios es fiel aun cuando sus hijos no lo son. Tomado del libro El trueno apacible.